Vamos a hablar de las estrategias para la comprensión de textos. Este tema es muy importante porque es una de las claves para tener éxito en cualquier tipo de estudio que se aborde. Estrategias desde el punto de vista de la adquisición de esta competencia, es decir, de un saber que se tiene incorporado y se utiliza como herramienta. No se adquiere aprendiendo solamente las estrategias de manera instrumental, sino que se adquiere con la práctica constante. Un lector experimentado es un lector que se hace leyendo, que lee constantemente, no solamente novelas, artículos periodísticos, cuentos, biografías. Hoy en día hay una variedad muy extensa de textos que se pueden leer en línea. Gracias a esas prácticas es que se puede adquirir la destreza en la lectura, porque justamente es eso, es una práctica que se reitera constantemente. Y consideramos un individuo experto en la lectura aquel que aborda cualquier tipo de texto y no solamente sabe comprenderlo, sino que además también puede resolver posibles obstáculos que se pueden presentar en la lectura, como puede ser, por ejemplo, no comprender el vocabulario, no comprender una idea determinada, cuando falta cierta competencia de tipo cultural, a veces puede presentarse como un obstáculo para la comprensión. Sin embargo, eso se puede subsanar recurriendo a alguna enciclopedia, buscando información. Hoy en día en Internet hay a disposición del estudiante todos los temas que puede consultar. Y no solamente consultar para aprender sobre aquello que no sabe o que es un problema en el texto, sino para ampliar ese tema y saber un poco más. Y justamente hablamos de eso, de adquirir el hábito de la lectura. Y este hábito de la lectura es la que va a poner en juego constantemente como un mecanismo automático. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no piensa cuando lo hace. ¿Por qué? Porque adquiere vocabulario y además porque enriquece su competencia cultural, que es lo que decíamos hace un momento. Cuando hablamos de competencia cultural hablamos de todos aquellos saberes que se tienen justamente a partir de las lecturas o de las experiencias de vida, o por haber visto películas, documentales. Hay muchísimas fuentes para ampliar la competencia cultural, así como también pueden ser conocimientos que hacen a la competencia cultural que son heredados. Esto quiere decir que se aprenden de la familia o del grupo de pares. Aquí justamente les presento el modelo de texto que incluso está en el apunte, y se los presento justamente para que tomen conciencia de la importancia de tomarse el tiempo necesario para abordar un texto. Hay pasos que hay que respetar. El primer paso es mirar el texto visualmente, aunque parezca una redundancia, pero mirarlo desde su estructura. El título, los subtítulos, la estructura, si es muy corto, muy largo, si tiene muchos párrafos, la presencia de los paratextos, como por ejemplo pueden ser los subtítulos o el título, más adelante vamos a hablar de esto, la cita, fíjense el título de el texto, de donde se extrajo, El mágico mundo de los dragones. Ahí ya me está dando cierta pista sobre lo que se puede desarrollar en el texto mismo. Y por supuesto una ilustración que me muestra en forma gráfica y que es muy útil, sobre todo en este caso que hablamos de un dragón, que es una figura mítica que no tiene existencia real, no la podemos ver. Tener una ilustración ayuda mucho, sobre todo si uno está acostumbrado a adquirir conocimientos de manera visual, como puede ser viendo la televisión o consultando internet o documentales. Este es un texto medianamente largo
Es muy esquemático, es casi didáctico, diríamos, esto lo vemos que está separado por subtemas. Los párrafos no son muy largos. Esto ya me está dando una serie de indicios que van a facilitar la comprensión. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando abordamos un texto es pensar el título, reflexionar sobre el título. En este caso, el título es El dragón oriental. Es un título por excelencia denotativo, es decir, que informa sobre el contenido del texto sin ningún tipo de subjetividad. Sabemos que se va a hablar de un dragón y que es el tipo de dragón propio del mundo oriental, pues es Japón, China, Corea. Este dragón tiene características particulares. Es importante tener en cuenta el tipo de texto, eso es una competencia fundamental. Los títulos van a variar de un texto expositivo, informativo, como es este, que es denotativo, por ejemplo, a un texto literario, que puede ser más connotativo, más subjetivo. Puede haber hasta cierto juego en ese título, que nos puede orientar o desorientar. Muy importante, volviendo a lo que decíamos al principio, es observar la disposición gráfica del texto, cómo se estructura, cómo se ordena la información, cuántos párrafos tiene, si son cortos, si son extensos, detenerse en los paratextos. En este caso no tenemos una foto, sino una ilustración que repito acá, que nos muestra cómo es un dragón oriental. Y los subtítulos. Generalmente los textos expositivos como este, después vamos a retomar el tema en la última unidad, suelen ser muy esquemáticos. No hay ninguna sorpresa. Uno, una vez que aprendió la estructura de los textos expositivos, sabe dónde buscar la información. Lo mismo sucede con una noticia, por ejemplo. Ya en un texto literario, donde es más lúdico y más juego en la lectura, las estructuras pueden variar y los estilos también. Este tipo de textos, por ejemplo, usa mucho el paratexto del subtítulo, porque el subtítulo básicamente lo que hace es ordenar la información y anunciar qué es lo que se va a desarrollar, como para que el lector se vaya preparando. Acá tenemos 3 subtítulos en este texto: fisonomía, simbolismo y temperamento, es decir, los rasgos espirituales y de carácter del dragón. Cuando hablamos de la fisonomía hablamos de las características físicas. Y obviamente cuando hablamos de simbolismo, ¿qué representa el dragón? Y volvemos a la cuestión del tiempo en la lectura, más cuando son textos cortos y cuando se aborda un texto para estudiar o para hacer algún tipo de actividad. No hay que quedarse con una única lectura. Es muy importante la primera lectura, que es la que llamamos lectura global. Tiene un fin la lectura global, que es aquella que no se subraya, que se lee de corrido. Puede hacerse en lectura silenciosa o en lectura en voz alta. Esta lectura global tiene como función activar los saberes previos, es decir, los propios conocimientos, lo que uno sabe sobre ese tema. Y eso es muy importante porque activar esos conocimientos me ayudan a comprender mejor. Cuando uno hace una lectura más profunda, hace una síntesis de lo que ya sabe y la nueva información. Por eso es muy importante una lectura donde el texto no se toque. Y ahí va a tener una idea general del tema. Si a mí me preguntan el tema, puedo decir una idea sintética. Después, si hago una segunda lectura, sí voy a empezar a especificar, por ejemplo, en los subtemas. Si se presentan ciertas dificultades
después de la lectura global, una de las estrategias que son muy útiles es volver ese texto y pensar preguntas. Generalmente eso se hace cuando se hace una lectura en clase, que el profesor hace preguntas sobre el texto. Es una instancia de comprensión lectora, justamente. Puedo hacer preguntas que sean muy puntuales sobre el texto mismo o preguntas que se desprendan, que sean producto de la reflexión sobre ese tema. Una de ellas sería, por ejemplo, ¿qué otros tipos de dragones existen? De pronto uno sabe que hay dragones occidentales que tienen otras características que son propios de la cultura europea, también en la cultura americana. ¿Qué diferencias, si uno puede llegar a recordar, tienen esos dragones con los dragones orientales? A partir de ahí uno hace una síntesis y no es una pregunta que sea literal del texto. Las otras que tenemos a continuación, ¿qué representa para la cultura oriental? Sí es una pregunta que sale del texto. Tenemos la información literal. Lo mismo con cuál es su aspecto. Y otras más pueden surgir. Es un buen ejercicio, puede hacerse en forma oral o pueden escribirse esas preguntas. No es tiempo perdido en la lectura, porque todas estas actividades que uno va haciendo ayudan no solamente a comprender, sino a fijar la información en la memoria. Así que si uno tiene que leer un texto para estudiar, este tipo de actividades sirven. Agiliza mucho más, parece que toma más tiempo mientras uno hace la lectura, pero en realidad es muy útil porque para fijar la información hace que la actividad de estudio sea mucho más rápida y eficiente. Estrategia muy importante: buscar el significado de las palabras que no se entiendan. Y aquí hay que detenerse. Nunca, jamás hay que pasar por alto una palabra que no se sepa cuál es su significado, porque eso compromete la comprensión lectora. Hay varias formas de aclarar el vocabulario. A veces, en la lectura misma del texto, el contexto, es decir, las otras palabras que están alrededor o cómo se desarrolla la información, hacen que uno intuya cuál es el significado de la palabra desconocida. Si aún así no se logra comprender, se debe recurrir al diccionario. Hoy en día, con cualquier diccionario de bolsillo, hasta incluso a veces una enciclopedia, se pueden evacuar las dudas. También hay diccionarios muy buenos en línea que se pueden consultar y mucha gente estudia con el celular y se encuentra rapidísimo. El sitio recomendable para buscar definiciones es el sitio de la RAE, de la Real Academia Española. Se pone en el buscador de Google, RAE, la sigla, y inmediatamente los va a direccionar a la página de la Real Academia Española. Y ahí van a encontrar un buscador donde escriben la palabra e inmediatamente aparece el significado. Es muy útil, es muy rápido, es decir, no hay excusa, ¿sí? Pero este es un paso que es fundamental, que no es pérdida de tiempo y que justamente hace que se amplíe la competencia lectora, la competencia cultural, a partir de una lectura atenta. Ahora sí, una vez que hicimos todas estas estrategias y que tenemos incorporado un sentido global del texto, vamos a hacer una segunda lectura. Sobre todo en los textos informativos es muy útil, porque son los textos que usamos para estudiar. Vamos a marcar el texto. Para que uno pueda incorporar un texto, como dije recién, sobre todo cuando es para el estudio, hay que escribirlo. Hay que tomarse el tiempo, volver a observar el texto, dividirlo en párrafos. Aquí lo tienen en el ejemplo, están numerados. Puse un fragmento del texto que es el que habla de la fisonomía del dragón oriental. Tiene 4 párrafos y están perfectamente marcados.
Una vez que uno marcó los párrafos, los numeró, como para tener presente que posiblemente en este apartado, que es la fisonomía, se van a desarrollar varios aspectos. Esto ya sabemos que es así si hemos incorporado, por ejemplo, las reglas de puntuación. El punto aparte, no es lo mismo que el punto seguido. Y vamos a leer párrafo por párrafo y vamos a subrayar la idea principal. Ojo con el subrayado, porque el subrayado no es marcar todo, es leer, reflexionar sobre qué es lo importante, cuál es la información nueva. Y este subrayado además va a depender mucho del que lee. Bueno, si tiene la información muy clara, de pronto va a subrayar menos cosas. Cuanto menos se subraye, mejor, porque hay que ser muy asertivo en lo que uno subraya, que realmente sea lo importante. ¿Yo qué tengo que subrayar en cada párrafo? Un aspecto de la fisonomía, es decir, de la forma, de cómo es, qué aspecto tiene. Y fíjense la importancia de la progresión temática, pues yo tengo un primer párrafo, dice: el aspecto de los dragones orientales es más similar al de una serpiente que al de cualquier otra clase de animal. Es como una introducción ese primer párrafo. A partir de ahí va a empezar a progresar, va a empezar a ir agregando distintos tipos de información que hacen a esto. Fíjense que yo subrayé nada más similar al de una serpiente, que es lo que la fisonomía del dragón oriental lo diferencia de los otros dragones que la mitología mundial tiene, que está en casi todas el dragón. Y puse una nota marginal que dice aspecto, nada más. ¿Qué cosas se van a agregar? Dice: en general no tienen alas, pero para la cultura del sol naciente no es necesario que el dragón posea alas para volar, ya que pueden hacerlo por ímpetu propio. ¿Qué es lo importante? Porque estamos hablando de la fisonomía, del aspecto que tienen. No tienen alas. En general no tienen alas. Paso al siguiente párrafo, número 3. La cantidad de garras depende de lo que se quiera representar, ya que la tradición oriental concede diferentes significados a cada uno de los números. Puede tener 3, 4 o 5. ¿Y qué voy a subrayar de ahí? La cantidad de garras depende de lo que se quiera representar. Que sí que puede variar de uno a otro. Y el último párrafo, una característica sobresaliente de los dragones orientales por sobre los occidentales son las barbas. Así son llamadas ciertas protuberancias flexibles y coloridas que surgen de alrededor de su cabeza y de su boca. ¿Qué me importa de este párrafo? Barbas, tiene barbas. Acá les puse en rojo como nota marginal características y puse una llave. Las características se mencionan en estos 3 párrafos que están marcados por la llave. Nada más. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno subraya, no tiene que subrayar todo. Tiene que detenerse y pensar cuál es la información nueva. ¿Y qué tiene relación en este caso con ese subtítulo? Nada más. Entonces hay un proceso de reflexión más profundo. Entonces, al volver a leer para determinar cuál es la idea que a mí me interesa, que es nueva, hace que lo procese mucho más profundamente. Y en ese momento estoy justamente estudiando, no solamente estoy comprendiendo, sino que estoy estudiando el texto. Quiere decir que cuando yo termino de hacer todo este trabajo y alguien me pide que explique ese texto, lo voy a poder hacer. Si me preguntan si comprendí algo y yo no lo puedo explicar, es porque no lo comprendí. Recurso importante, una vez que hice todo este trabajo de subrayado, de notas al margen, es hacer un resumen. Un resumen es un texto concentrado y tiene como patrón el texto, en este caso, del dragón oriental. Cuando hago un resumen, puedo poner
podría hacerlo simplemente poniendo las oraciones que destaqué, pero tiene que haber cierto proceso de redacción. Así que tengo que conformar un texto nuevo con la información que me interesa. Acá, en el caso de este resumen, está un poquito más ampliado, justamente en favor de la redacción, de hacer un texto nuevo. Podrían haber hecho un texto muy breve con lo que subrayamos en la imagen anterior. Yo los invito a que prueben y hacer un texto que va a quedar muy cortito con únicamente lo subrayado. Obviamente poniendo ciertos conectores para que se comprendan, ¿no? Entonces, acá pusimos: el dragón oriental es similar a una serpiente, tiene barba pero carece de alas. Representa las fuerzas de la naturaleza, principalmente las del cielo y las de las aguas. Se lo vincula con las nubes y los grandes ríos, produce los vientos y es portador de la lluvia benéfica que anhelan los agricultores y de las tormentas. Su color es amarillo, es máximo símbolo de honor, paciencia y sabiduría. Fue durante siglos emblema imperial. Emplea las fuerzas de la naturaleza en su combate. Su gran y eterno enemigo es el tigre. Y dice que acá está un poco más ampliado porque se trató de dar forma a un texto. Cosa que puedo hacer en el resumen. No tengo que respetar exactamente la estructura del texto. Fíjense que acá reagrupamos, pusimos en un primer párrafo el aspecto y lo hicimos en un solo párrafo, no en varios. Ahí está el resumen. Y después agregamos otras cosas. Pero como yo, el trabajo que hicimos en la imagen anterior tenía que ver únicamente con un apartado, que era el del aspecto. Acá ya hay otros, porque esto es un resumen de la totalidad del texto. Sirve mucho hacer resúmenes también para mejorar no solamente la comprensión lectora, sino la redacción. Porque al procesar el texto, al hacer síntesis y al incorporar conectores para darle sentido a esa síntesis, se practica la redacción. En el uso de conectores, en el uso de signos de puntuación y en la estructura textual, porque el resumen tiene la estructura de un texto explicativo. Y por último, que es el recurso por excelencia para fijar un concepto y para comprender, es el mapa conceptual. El mapa conceptual es una estrategia, como dije recién, de procesamiento de texto. No es lo mismo que un cuadro sinóptico. Tengo que pensar mucho más para hacer un mapa conceptual. Cuando yo termino de hacer un mapa conceptual, ya sé el tema. Porque voy a plasmar en él ideas. ¿Y qué voy a hacer con esas ideas? Las voy a conectar con conectores, que son esas notas que se ven al costadito de las flechas. Yo tengo recuadrado, en este caso, los temas y conectados entre ellos, porque voy a establecer relaciones entre las ideas, estos conectores, que puede ser una palabra o una frase. Lo importante del mapa conceptual es que tengo que pensar lo que voy a poner en el recuadro, porque tengo que poner una idea. No puedo poner verbos conjugados en estos recuadros, ¿sí? Entonces a veces tengo una idea que quiero plasmar en un recuadro, pero la tengo que repensar para formularla no como una acción, no con verbos conjugados, sino como una idea abstracta. Entonces eso hace que procese muchísimo el texto. Y de leerlo tantas veces y ver cómo decirlo, la idea se va fijando. Es un recurso que puede parecer que lleva más tiempo, pero en realidad se ahorra a la hora del estudio, porque no es solamente estudiar de memoria, sino razonar lo que estudio. Entonces es mucho más difícil después olvidarlo. Y lo puedo explicar de infinitas formas, porque ya lo procesé el texto y lo pensé muchísimas veces. Vamos a ver este mapa. Tenemos dragón oriental, que es el tema que nos interesa.
texto obviamente es muy simple el que tenemos como ejemplo, no hay textos que son más difíciles. Y pusimos un conector. Se lo conoce por su, y ahí vamos a ver los tres aspectos que desarrollan el texto. Fíjense cómo reproducimos la estructura textual: fisonomía, simbolismo y temperamento. En cuanto a la fisonomía, ahí tenemos el conector, es similar a una serpiente sin alas. Tiene barba, nada más. En cuanto al simbolismo, ¿qué representa? Representa dos cosas: una flecha hacia un lado, honor, paciencia, sabiduría, son ideas abstractas. Y después, en su relación con la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. Digamos que el primer recuadro va hacia al interior, ¿no? A lo que tiene que ver con el espíritu, y en el otro cuadro pusimos cómo se lo asocia con el contexto. Otro conector las emplea, esas fuerzas de la naturaleza, en el combate. Y por último, temperamento. ¿Sí? Y no ponemos demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar esta idea del temperamento con algo que se desarrolló ya en el simbolismo. Su temperamento es similar a las fuerzas de la naturaleza. Quiere decir que hicimos una síntesis. Asociamos el desarrollo textual nada más que con una flecha. Y ya lo entiendo. Algo muy importante para terminar con el tema del mapa conceptual. El mapa conceptual es personal. ¿Sí? Yo acá este mapa lo hice yo, se los explico, pero seguramente si ustedes tomaran el mismo texto y hicieran un mapa de cero, su mapa sería completamente distinto al mío. Obviamente esta es la información importante, va a estar en los dos mapas, pero puesta de otra manera, porque cada individuo hace las relaciones de diferente forma. Entonces a veces sí, a mí me sirve para estudiar a mí el mapa conceptual, pero si yo se lo presto a un compañero no le va a servir, porque esto es el resultado final de un proceso cognitivo, es un proceso de trabajo sobre ese texto, sobre esos contenidos, sobre el manejo de la información. Bueno, como ustedes verán, lleva un poco de tiempo la comprensión lectora, pero hace que esos conceptos se afiancen. Y algo fundamental, me hace un lector experimentado y me da seguridad en el manejo de la información y en la forma en que yo me expreso cuando tengo que explicar algo. Para que yo explique algo con claridad y no me quede en blanco, es importante comprender bien el tema sobre el cual estoy hablando. Y para comprender bien un tema es necesario hacer todo este trabajo. Sobre todo para las personas, por ejemplo, que tienen mucha memoria visual, sirven mucho estos recursos, porque ve los conceptos plasmados. A veces, si yo recuerdo más oyendo, de pronto leerlos o explicar el tema en voz alta. Bueno, espero que les haya servido. Hasta pronto.